6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a pruebas su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden, para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, vamos a dar un repaso de lo que vimos en las semanas anteriores. Yo hice un pequeño resumen. ¿Alguien se acuerda de lo que Dios habló? Bueno, pues ahorita vamos a ver. Dice, vimos en el capítulo 1, que fue compartido por Natán, vimos que su llamamiento de Pablo no fue según hombre, sino según Dios. También vimos el año en que fue escrito y el propósito por el cual fue escrito la carta de Gálatas. Fue escrito en el año 49 después de Cristo, y el propósito de la carta fue anunciar que la salvación es por medio de fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Pablo. También vimos que Pablo fue necesariamente escribirles a ellos porque ellos estaban desviando de la verdad de Cristo. Ellos estaban siguiendo a los judíos a circuncidarse. O sea, ellos creían en el sacrificio de Jesús, pero aparte creían que a través de la circuncisión ellos iban a obtener la salvación, algo que Pablo se molesta mucho. En el capítulo 2, compartido por Chuy, vimos la visita de Pablo a Jerusalén. Vimos que subió según una revelación, no subió para decir, bueno, pues voy a ir a ver qué me dicen o qué. No, Pablo fue un hombre que se metía con Dios y que no hacía nada sin que Dios le dijera. Entonces subió según una revelación. También vimos acerca de los falsos hermanos que eran introducidos a escondidas, obligaban a circuncidarse y levantaban falso testimonio a Pablo. Vimos también cuando Pablo confronta a Pedro. ¿Y cómo le llamó? Hipócrita. ¿Por qué? Porque Pedro comía con los gentiles. Es como si yo como con un católico y ando jijiji, jija, y luego llega un cristiano y ya lo rechazo, pues mi conducta es hipócrita. Entonces eso es lo que hacía Pedro, por eso Pablo se molesta. También vimos acerca de
donde dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivía el apóstol Pablo su vida, ya no vivía conforme a su voluntad, a sus deseos, a su pensamiento. Él ya vivía conforme a como Jesús caminó. Jesús dijo, ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas, ¿verdad? En el capítulo 3 vimos, compartido por nuestro hermano Miguel, vimos que Pablo los regaña porque se olvidaron de la verdad. Vimos la maldición de las obras, ¿se acuerdan? Vimos la ley y la promesa. Vimos los hijos de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. También vimos el pacto de Dios con Abraham. En el capítulo 4, compartido por Héctor, vimos esclavo a hijo. Fue una muy buen título y muy buena enseñanza. Vimos la diferencia entre relación y religión. Algo que compartimos muy común, muy constante, es que nosotros no practicamos una religión, sino nos define que nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo, porque creemos que Jesucristo vive. Amén. Entonces, también vimos que Pablo era un gran líder. En el en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, dice, hijitos míos, porque quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eso es lo que dice Pablo, y aquí vemos un gran líder que le dolía al ver que ellos estaban perdiendo. Muchas veces a lo mejor nosotros no tenemos ese dolor así muy seguido, ¿verdad? Pero yo creo que les ha pasado que vemos amigos, familiares que van camino pues mal y que nos duele nuestro corazón. Ese sentir es el que hubo en Cristo Jesús. Vimos en el capítulo 5, compartido por Natán, que somos libres del pecado, que Jesucristo nos ha hecho libres. Vimos también que debemos de estar firmes en la libertad con que Cristo nos dio. Y también no debemos de escuchar al viejo hombre. Algo que me llamó mucho la atención fue que dijo Natán, o sea, no debemos de escuchar a nuestro viejo hombre, sino debemos de escuchar al Espíritu Santo. Bueno, y yo les quiero compartir acerca de Gálatas 6. Si se fijan en los primeros capítulos de Gálatas, vemos a Pablo con una actitud como molesta, enojado. Les dice hipócrita, les dice que no se muerdan, les dice quién los engañó, les dice anatema. La palabra anatema viene de la palabra maldito, o sea, es una palabra muy fuerte. Bueno, vemos el carácter y el celo de Pablo, que ya en el capítulo 6 vemos que como que ya baja su temperamento y empieza él a hablarles y a compartirles de lo que es el verdadero evangelio, lo que Jesucristo vino a enseñar. Y vamos a leer el primer versículo, perdón. ¿Me regalan una hoja? ¿No les sobró una hoja? Gracias. Dice, ayudar a nuestros hermanos, de versículo 1 al 4. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, aquí vemos en este versículo que aquí habla que si alguna persona cae en pecado, no debemos de ni juzgarlo ni condenarlo, ni decirle, ya caíste otra vez, mira otra vez, no entiendes, no, es que algo hiciste mal, por eso te va como te va, o estás enfermo porque pecaste. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cómo le decían sus amigos? Es que pecaste contra Dios. Entonces, muchas de las veces tomamos esa mala actitud
nosotros y nos imaginamos cosas que no sabemos. A lo mejor el hermano está en una situación muy, muy fuerte, muy pesada, que él no puede solo, pero a veces nosotros como hermanos lo hundimos más y no debe de ser nuestra actitud. Bueno, aquí en Gente en la Roca no somos así, ¿verdad? No. Dice en Romanos 14, versículo 1, ¿me pueden acompañar? Romanos 14, versículo 1. Dice, ¿ya lo tienen? Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de otro, de todo, y otro es débil, come legumbres, perdón. Y luego dice, en el versículo 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, Pablo nos enseña en el versículo 10 también, fíjense, nos dice el apóstol Pablo, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo? O sea, aquí nos enseña en este versículo que no debemos de juzgar. No debemos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle. Aquí habla de, cuando dice, ustedes que son espirituales, restauradle, habla de una persona madura, pero no madura físicamente, sino una persona madura espiritualmente, que sabe escuchar, que sabe aconsejar y que sabe cómo ayudarle. Entonces por eso dice Pablo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en Tesalonicenses 5, 14, si me pueden acompañar por favor. Primera de Tesalonicenses, dice, también os rogamos, hermanos, que amonesteis a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Y en el versículo 2 de Gálatas dice, sobrellevad las cargas de los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí habla de que compartamos las cargas, la palabra carga, aquí está hablando nuestros problemas. Debemos de sobrellevarnos unos a otros nuestros problemas. Así estaremos obedeciendo la ley de Cristo. Dice que en una sola palabra se resume toda la ley. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice, así estaremos obedeciendo la ley de Cristo. Cuando ayudamos a nuestros hermanos en la fe con sus problemas y cargas, los problemas se hacen menos difíciles y pesados. Hay que quitarnos de nosotros todo orgullo. Nadie es autónomo. Nos necesitamos unos a otros. Somos un cuerpo, una iglesia. Si mi dedo, el pequeñito, me lo corto, todo mi cuerpo sufre, ¿verdad? Entonces, cuando un miembro, un hermano está sufriendo, todos nos dolemos con él, dice en Corintios. Entonces debemos de apoyarnos como hermanos. Y también dice en Juan 13:34, vamos a Juan 13:34.
Dice, ¿ya lo tienen? 13:30. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y entonces, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Cuando yo llegué por primera vez a una iglesia cristiana, yo miré cómo se hablaban, cómo se saludaban, y tenías un problema y ¿cómo estás? Me animaban, me apoyaban. Entonces fue la diferencia que yo miré en la religión que crecí y en la iglesia cristiana. Yo miré eso, entonces yo dije, wow, o sea, qué hermoso, qué armonía. Entonces me llenó de gozo eso, y yo dije, yo quiero ser igual que ellos. Yo quiero que el día de mañana apoye a una persona como ellos me apoyaron a mí. Y es lo que nosotros debemos de hacer como hermanos. Cuando una persona viene aquí, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Pues la gente de afuera está muerta en sus delitos y pecados. Entonces nosotros somos la luz, somos la sal. Cuando nosotros veamos a personas así, debemos de tener esa compasión que hubo en Cristo Jesús. Amén. En el versículo 3 nos habla, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Aquí habla de personas que no son capaces de rebajarse a ayudar a los demás, hermanos, y que no quieren ser ayudados. Están engañándose, porque su misma actitud demuestra su bajeza. En el versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Esto lo saqué de la versión al día. Dice, aquí se refiere que cada uno esté seguro de que actúa correctamente. Solo así sentirá la satisfacción del deber cumplido, sin tener que andar comparándose con nadie. Un ejemplo, lo que hice, yo lo hice con todo mi corazón y lo hice para el Señor. Y no me estoy fijando en otro si lo hizo mejor que yo o no. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Amén. Y en el versículo 5 dice, porque en el 6, aquí habla de nuestros pastores. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bueno, aquí en la iglesia, ¿quién es el que nos predica? ¿Quién es el que nos enseña? Pues nuestro pastor, ¿verdad? Natán, que ahorita anda de viaje. Entonces, dice aquí habla de nuestros pastores que nos enseñan la palabra de Dios, que los honremos, los obedezcamos y nos sujetemos a ellos, y que los apoyemos en todo. Que necesito esto, pues voy a hacer lo mejor por apoyarlo, como hermanos que somos, porque la iglesia es de Cristo. Entonces nosotros debemos de apoyar a nuestro pastor y debemos de honrarlos. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre ustedes.
Entonces aquí habla de que los tengamos en mucha estima. Debemos de reconocer lo que hacen Natán y Laura y debemos de estar sujetos a lo que ellos nos ordenan, ¿no? Pero en esta versión, en la versión al día, dice que los apoyemos económicamente. Amén. Cesaron los amenes. Pues sí, o sea, es un reto, la verdad, como hermanos, es un reto porque pues a mí también me habló el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces no nos damos cuenta de las finanzas, no nos damos cuenta cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, y pensamos que todo está bien. Pensamos, pues viven bien, están bien, pues no pasa nada. Pero aquí la Biblia nos enseña que los apoyemos económicamente, que podamos decir a nuestros pastores, bueno, pues qué necesidades hay en la iglesia, que somos pocos los que acudimos a ellos y les decimos, ¿verdad? Pero bueno, en esta noche el Señor nos está hablando y nos está retando de que qué vamos a hacer, a seguir igual, porque el motivo que fue Natán al viaje fue uno de esos, ¿no? Para que los sigan apoyando cada mes. Entonces, dice la Biblia que debemos de sostenerlos a nuestros pastores y no estamos cumpliendo con eso. Amén. Y en el versículo 7 se refiere, vamos a volver a Gálatas, en el versículo 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Se refiere que nadie puede pasar por alto sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos de Dios y vivir una vida bien. O que nadie puede desobedecer a Dios y quedar sin castigo. Muchos de nosotros, yo creo que todos hemos pasado por eso, que vemos al vecino o aquel que vende droga y le va bien y pues, caray, o aquel que se emborracha y le va bien y a veces decimos, bueno, Señor, ¿qué pasó, verdad? Bueno, así pasó, pero vemos aquí en la Biblia que nos enseña que nadie puede burlarse de Dios, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, tarde o temprano, Dios va a pedir cuentas, porque dice la Biblia que todos compadeceremos al tribunal de Cristo. Dice, si sembramos mentira, cosecharemos mentira. Si sembramos injusticia, cosecharemos injusticia. Si juzgamos, seremos juzgados. Como dijo Jesús, no juzgues y no serás juzgado. Si criticamos, pues nos van a criticar, ¿verdad? Si traicionas, serás traicionado. Si engañas, vas a ser engañado. Y aquí habla de las personas que traspasan los mandamientos de Dios, violan los mandamientos de Dios, violan su palabra. Habla en Isaías 3:11, ay del impío, mal le irá, porque según sus obras de sus dolores. Y también dice en Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío, y el impío es la persona que desobedece sus mandamientos. En el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Pues nosotros. En nosotros debe de haber un amor, una comprensión, un apoyo que
muy diferente a la sociedad. En estos versículos nos muestra que nos podemos cansar, dice, por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien. Va a llegar un punto en que nos podemos cansar. Dice, pero tarde o temprano, Dios nos anima que algún día vamos a ver las recompensas de todo el servicio que hicimos para sus hijos. Como dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia sus santos, mostrado hacia su nombre, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. Y dice que todo lo que hagamos para la familia de Dios, nuestros hermanos, Él lo reconoce, como lo dijo Jesús en Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua fría. O sea, Jesús se fue como al extremo, ¿verdad? Pero todo lo que yo hago por mi hermano, si está sin trabajo, a lo mejor necesita oración, a lo mejor tiene un familiar en el hospital y pues no tiene el apoyo, quien le pueda apoyar en ir a quedarse, o a lo mejor tiene crisis económicas, llámese cualquier problema. Todo lo que hagamos para un hermano está contado en el cielo y Jesucristo lo va a recompensar. Todo, hasta un vaso de agua fría. Y dice, y lo que es para nosotros un vaso es algo de poco valor, pero para Jesús no. Él con esto nos muestra lo importante que es ayudarnos y servirnos unos a otros como hermanos. Y dice en Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ese sentir de entregarse por su iglesia, de servirle. Él siempre nos enseñó que debemos de servirnos unos a otros. Vamos a leer Mateo 25:34. Dice, ¿lo tienen? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces todo lo que hagamos para nuestros hermanos, Jesús lo va a recompensar. Amén. Y también nos habla acerca de la familia de la fe, que debemos de estar unidos, pero también dice la Biblia que es muy importante que entre nosotros como hermanos haya paz. Acuérdense que Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí acuérdate de tu hermano. Si tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y delante del altar, y anda y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda.
En Colosenses 3:13 dice, sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo nos perdonó, así también hacer ustedes. Entonces aquí nos muestra que si tengo algo contra mi hermano, pues arreglar las cosas bien. Porque se da la ocasión que hay hermanos que ni nos hablan, o hay diferencias, o hay celos, como dice Pablo, no debe de haber celos entre ustedes. También me acuerdo cuando yo inicié en el cristianismo, tenía poco y estaba sirviendo y me decía un hermano, dice, ay, viene es que me cae gordo. Y luego yo le decía, caray, ¿te cae gordo? Sí, me cae gordo. Le dije, pero es nuestro hermano. Yo tenía poco en el Señor. Entonces yo le decía, pero es nuestro hermano en la fe. Es muy importante, ¿cómo te va a caer mal? Sí, me cae gordo, es bien presumido, esto y lo otro. O sea, eso no debe de haber en nosotros, no debe haber ni celos. Si antes en nosotros debe de haber esa unidad, porque es donde Dios muestra su poder, en la unidad. Dice en Hechos que estaban unánimes en oración, estaban unidos, eran un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo actuar. Entonces no nada más estaban de que tú para allá y yo para acá, pues yo pienso que esto, no, pues yo pienso que esto, no, estaban unidos. Entonces es lo que nos manda Jesús. Entonces en Colosenses 3:13 dice sopórtense. ¿Por qué dice sopórtense? Porque va a haber hermanos que van a ser insoportables, ¿verdad? Pero pues debemos de soportarlos en el amor del Señor y pues de exhortarlos y amarlos. Entonces, eso es lo que nos enseña en ese versículo. Vamos al versículo 11. Y en el versículo 11 nos enseña Pablo, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En este versículo habla Pablo y dicen que tenía una enfermedad probablemente en los ojos. Por esta razón se expresa así, como lo dice en el capítulo 4:13, que lo vimos con Héctor. En el capítulo 4:13, acompáñenme, dice, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio y no me despreciaron ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y en el 13, entonces dice ahí que a causa de una enfermedad Pablo les anunció el evangelio. Y en 2 de Corintios 12 habla acerca de la debilidad que había en Pablo. En el versículo 12 de Gálatas dice, todos los que quieren agradar en la carne, del 12 al 17, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidarse, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden, para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo llegó a la conclusión con los Gálatas de que no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva persona, como dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, lo que más importa
es que nazcamos de nuevo, que seamos una nueva persona. O sea, ¿de qué me sirve cumplir con todos los ritos como lo hacían ellos y estar en pleito con mi hermano? ¿O de qué me sirve llevar muchas tradiciones si no cumplo con el primer mandamiento, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Entonces Pablo llega a la conclusión, o sea, no importa nada de la circuncisión y la incircuncisión. Y llegó a la conclusión, sino una nueva criatura, como lo vemos en el versículo 15. Y también habla acerca de las marcas. De aquí en adelante, en el versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En Hechos 9:10 nos habla acerca del sufrimiento de Pablo. Porque yo le mostraré, dice en Hechos 9:10, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos la vida de Pablo y fue un hombre que dio su vida por el Evangelio. Él estaba dispuesto a todo. Lo apedrearon, le dieron latigazos, padeció hambre, como lo expresa en sus cartas, pero aún así él seguía con el propósito que Dios le había llamado. Dice, aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ante los constantes ataques de los judaizantes contra la persona de Pablo, su apostolado y su mensaje, Pablo les pide que no le molesten más. Él estaba seguro de que sus adversarios seguirían molestándolo. Por eso él se anticipa desafiándolos y les recuerda que él tiene las marcas del Señor Jesús en su cuerpo. Con todo lo que Pablo había expuesto sobre la verdad del Evangelio, en esta carta a las iglesias de Galacia, no quería que de aquí en adelante nadie me cause molestias. Pablo pide que en el futuro no vuelva a ser incomodado por estas desviaciones de la verdad de parte de las iglesias de Galacia. En otras palabras, pide a las iglesias que reciban el verdadero mensaje que les envía. Los esclavos en los tiempos de Pablo llevaban las marcas de las personas a quienes pertenecían, y muchos se marcaban por la causa que defendían. Pablo tenía en mente esta idea cuando recuerda a los creyentes de Galacia que ya no le incomoden con falsedades, porque yo traigo las marcas del Señor Jesús. Pablo lleva las marcas de los sufrimientos que ha pasado por cumplir su apostolado en defensa del mensaje verdadero de la cruz. Estas marcas eran cicatrices que habían quedado en su cuerpo como resultado de las persecuciones que había sufrido cuando viajaba a distintos lugares, predicando el verdadero evangelio. Contrario a los judaizantes, que llevaban la marca de la circuncisión para complacer a la carne, Pablo lleva en su cuerpo las cicatrices de las persecuciones que padeció por el nombre de Jesús. El cuerpo de Pablo lleva las marcas de los azotes y las piedras con que lo habían castigado a causa de su fidelidad a Cristo. Las heridas que le hicieron al cuerpo de Pablo eran evidencias de una íntima comunión que había entre el Señor Jesús y Pablo. Wow, o sea, qué hombre, ¿verdad? Qué hombre era. Da ejemplo a nosotros de vale la pena sufrir por Cristo y todo lo que padeció. Muchas veces padecemos algo y pues decimos, ay Señor, ¿por qué a mí? Y vemos a Pablo que en sus cartas nunca se quejaba, siempre estaba siguiendo el propósito de Dios. Entonces, vale preguntarnos si nuestras cicatrices que están en nuestras vidas son por causa de complacer nuestra carnalidad pecaminosa
o son por vivir el verdadero evangelio del Señor Jesús? Es una pregunta. O sea, si las cicatrices que traemos en nuestras vidas son por causa de nuestra vida carnal o por la vida del Señor Jesús. Y también para reflexionar, para conclusión, ¿cómo está mi relación con mis hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Tengo comunión con mis hermanos? ¿Cómo me la llevo? ¿Qué idea tengo acerca de la familia de Dios? Porque el propósito por el cual nos reunimos el domingo es para adorar a Dios, pero para tener una relación con nuestros hermanos, para estar apoyándonos unos a otros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? No, pues platicar, o sea, crecer en la comunión como hermanos. Y también, ¿cuál es mi actitud cuando veo a un hermano en necesidad? Me doy la vuelta como el levita o como el sacerdote, ¿se acuerdan? Que vieron la necesidad y ¿qué hicieron? Ahí vemos una persona religiosa que ellos trataban de seguir sus ritos, sus reglas, pero se olvidaban de lo principal, el apoyar al prójimo y más que nada el apoyar a nuestros hermanos. O nuestra actitud es como el buen samaritano, que no le importó a dónde iba o a qué destino tenía que llegar pronto, sino que él se detuvo a vendar las heridas y apoyar a esa persona que lo habían asaltado. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Y cómo sirvo a mis hermanos en la iglesia? ¿Con una actitud mala? ¿Nada más saludo a quien quiero? ¿O nada más le hablo al que quiero? ¿Cuál es mi actitud hacia todos mis hermanos? Porque esto nos va a definir allá afuera. Esto es lo que va a dar testimonio allá afuera que ellos son verdaderamente discípulos de Cristo. Ellos caminan como hijos de Dios. O tenemos una actitud arrogante de que no necesito de nadie, yo puedo solo con mis problemas, yo y Dios. Es más, ya ni voy a la iglesia, ya yo leo la Biblia, yo con Dios y ya. Pero ¿sabían que no hay cristianismo aislado? Somos un cuerpo. Ya parece que mi cabeza va a decir, no, yo no voy a la iglesia, yo me quedo aquí, mi cuerpo se viene. Pues no, ¿verdad? Entonces, reflexionemos en esto de lo que concluyó Pablo en este capítulo. Nuestra actitud con nuestros hermanos, ¿cómo es? Y meditar y pensar que algún día vamos a necesitar nosotros. Algún día nosotros vamos a estar en situaciones que queramos que nos apoyen. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. Amén. Bueno, pues para terminar vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra que es vida y eficaz, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que enseñas. Eres tú, Señor, el que nos redarguyes de pecado. Eres tú, Espíritu Santo, el que trae a memoria, Señor, cómo está nuestra relación con nuestros hermanos. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, que estamos caminando en tu verdad, Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Aquel que está débil en la fe, fortalécelo, Señor. Al que está pasando una circunstancia difícil, un problema, una enfermedad, levántalo, Señor. Úsanos, Señor, como esos vasos honrosos, Señor. Señor, que sientamos ese amor que tú sientes, Jesús. Como tú miraste a los pobres, como tú miraste, Señor, al mundo, que haya ese sentir que hubo en ti, Jesús, en nosotros, que nos amemos unos a otros, Señor. Gracias, Señor, por cada persona, Señor mío, que ha de venir aquí a esta iglesia, Señor. Yo oro, Padre, para que
esa persona que venga, Señor mío, y que ocupe esta silla, Señor, sea que ella pueda ver, Señor, el amor tuyo en nosotros, Señor. Oramos, Señor, por aquellas personas que un día van a llegar, Señor. Prepáranos, Señor, para atenderlas bien, Señor. ¿Cómo las vamos a recibir, Señor? Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. Queremos amar como tú, Jesús. Queremos caminar como tú, pensar como tú, hablar como tú, Jesús, sentir lo que tú sientes, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Y todo es para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén.